Bienvenido a mi canal de podcast Acá Entre Nosotros y a este episodio. ¿Tus hijos le tienen miedo al mismo jefe que tienen tus empleados? Hay una idea que trabajo hace muchos años con mis estudiantes de ingeniería cuando abordamos los problemas de comunicación y liderazgo. Y la mayoría de las personas cree que comunicar consiste en transmitir un mensaje lo mejor posible. Sin embargo, es mucho más complejo que eso. No podemos controlar lo que el otro entiende. No podemos controlar lo que la otra persona interpreta. Como decía Nietzsche, no existen verdades, existen interpretaciones. Y no podemos controlar qué recuerdos, qué emociones, heridas o expectativas se ponen en juego cuando alguien escucha nuestras palabras. Paul Watzlawick, el padre de la teoría de la comunicación humana, decía que es imposible no comunicar. Es decir, todo comunica. Es imposible controlar completamente el significado de lo que nosotros comunicamos. Quien te escucha no escucha solamente tus palabras, o mis palabras en este caso. También escucha nuestros silencios, nuestra forma de mirar, nuestra forma de ocupar el espacio, nuestros gestos, nuestro tono de voz. Y también observan cómo ejercemos el poder. Porque el poder también comunica. Si pensamos al poder como mensaje, pienso en Nicolás Maquiavelo, que cuando escribió El Príncipe hace 500 años para Lorenzo de Medici, intentaba responder una pregunta: ¿cómo conservar el poder? Y la recomendación más famosa de Maquiavelo fue: ¿qué es mejor para gobernar? ¿Que el pueblo te ame o que el pueblo te tema? Y la respuesta fue clara. Si no se pueden obtener ambas cosas, es más seguro ser temido que amado. La historia de la humanidad demuestra que esta lógica ha sido extraordinariamente eficaz para conservar posiciones de poder. Pero hay algo que ni Maquiavelo ni muchos que le siguieron después se formularon. ¿Qué ocurre con una persona que está ejerciendo este tipo de poder tantos años? Conservar el poder es una cosa, conservar la humanidad es muy distinta. En los libros que escribí trabajé muchas veces sobre cómo los mandatos patriarcales construyen hombres exitosos. Diría que trabajan, operan para que uno sea exitoso, hacia afuera, en el ámbito productivo, pero muy pobres afectivamente hacia adentro de su familia. Hombres que aprenden a dirigir, a competir, a imponerse, pero que progresivamente dejan de escuchar ciertas voces que tienen que ver con el afecto. Y cuando esa escucha desaparece, cuando la negamos, cuando construimos sorderas o cegueras, como le quieras llamar, también comienzan a deteriorarse los vínculos. Entonces no se trata de cómo lideras, se trata más de en quién te estás convirtiendo mientras querés liderar. En mi libro Autoconocimiento Masculino y Autoestima, que lo publiqué por Amazon en 2025, yo cuento algo de mi propia historia, ¿no? Mi padre era una persona reconocida, podría decir poderosa y respetada en su ámbito laboral, político. Pero yo siempre le tuve miedo. Y no quise eso para mis hijos. Y cuando un hijo le tiene miedo a su padre, se produce algo que
a mí me invita a reflexionar. Porque la autoridad que tiene una persona por sobre otra deja de ser una referencia afectiva y se convierte en una amenaza. Hannah Arendt explicaba que la autoridad no necesita violencia para sostenerse, que cuando una figura de autoridad necesita imponer miedo permanentemente es porque algo de su legitimidad se ha debilitado. Lo preocupante es que muchas veces naturalizamos esto y pensamos que una persona puede ser implacable durante 10 horas al día, en una empresa, en un ámbito productivo, en un fuero político, y amoroso o amorosa cuando atraviesa la puerta de su casa. Yo dudo, no estoy tan seguro, porque los hábitos emocionales y afectivos también se entrenan. Si todos los días entrenás vigilancia, control, competencia y obediencia, esas prácticas terminan moldeando tu personalidad. ¿Cómo se construyen los hábitos? Por la frecuencia con la cual vos lo pones en la práctica. Y tus hijos no escuchan solamente lo que les decís. Tus hijos, como cualquier ser humano, tus hijos observan cómo tratás a otras personas. Y también ahí aprenden quién sos. Tal vez Michel Foucault fue el pensador que más le dedicó a su obra sobre el poder, que más tiempo le dedicó al poder y a estudiarlo. Y una de las cosas más interesantes que plantea es que el poder siempre tiene un componente de violencia. A veces es explícito y otras más sutil, y la vigilancia es una de ellas. Su concepto de panóptico es interesante porque genera la sensación de que alguien está siendo observado siempre, con la percepción de que alguien controla lo que hacemos. Uno se siente perturbado. En las organizaciones esto puede verse con claridad. Es más, hasta diríamos que el control es necesario para garantizar el éxito de ciertos procesos productivos. Y el líder tiene que saber todo. Tiene que controlar todo. Tiene que supervisar. Tiene que tomar decisiones. Con detalles. A primera vista parecen personas comprometidas con su trabajo. Y creo que es muy importante eso. Pero el punto es cuánto porcentaje de nuestra atención y de nuestro tiempo le dedicamos a eso. ¿Y qué ocurre cuando una persona no puede dejar de controlar? Porque el problema ya no es la organización. El problema es que esa forma de ejercer el poder termina convirtiéndose en una forma de habitar el mundo. Y ese control sale de la empresa y se extrapola a la forma en que yo habito mi hogar. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu pareja? Hasta con tus amigos. Con la necesidad permanente de supervisar, corregir y anticiparte a todo. En lugar de construir confianza, se construye control, vigilancia. En lugar de escuchar, se fiscaliza. En lugar de acompañar, controlo. Foucault mostraba cómo las instituciones terminan moldeando este tipo de subjetividades. Y tal vez la pregunta que deberíamos hacernos es cuánto de nuestra personalidad fue colonizada por el lugar que ocupamos en el trabajo. Porque existe una diferencia enorme entre liderar personas y vigilar o controlar personas. Y muchas veces esa diferencia se vuelve invisible para quien ejerce el poder todos los días. ¿Tenemos claro dónde hacemos una cosa y dónde no? ¿Dónde dejamos de controlar y dónde relajarnos? Ya en realidad, un pensador francés del año 70
planteaba que el extranjero siempre genera incomodidad. Y en su seminario sobre la hospitalidad, él decía que hay que desarrollar un sentido de hospitalidad hacia esa persona que es un otro tan diferente a nosotros y dejar de tener esa propensión a colonizarlo, ¿sí? Entonces, claro, él decía que la pregunta viene del extranjero, que el extranjero siempre nos genera preguntas sobre nosotros. ¿Lo aceptamos o lo vemos como una amenaza a nuestro mundo? La hospitalidad absoluta sería recibir a ese otro sin ponerle condiciones, sin pedirle explicaciones, sin exigirle que piense como nosotros, sin obligarlo a adaptarse a nuestro mundo. Pero Derrida también reconoce que esa hospitalidad no se puede ejercer. Siempre terminamos poniendo alguna regla, alguna condición, algún límite. La cuestión es que esa tensión nos permite pensar algo sobre el liderazgo y sobre la vida familiar. ¿Cómo vamos a sortear cuando una persona pasa gran parte de su vida sintiéndose amenazada por todo aquello que no controla en su mundo de trabajo? ¿Qué sucede cuando aprende a interpretar las diferencias de los otros como riesgos hacia sí mismo? ¿Y qué sucede cuando desarrolla el hábito del control, la vigilancia, la competencia y estar defendiendo posiciones de poder todo el tiempo? Poco a poco comenzás a mirar el mundo desde una lógica de ataque y defensa, desde la sospecha permanente, en una lógica donde lo diferente se transforma en una amenaza hacia vos. Y ese aprendizaje no se queda encerrado en la oficina. Entra a tu casa, se mete, se inmiscuye con tu pareja, en la crianza con tus hijos. Y tus hijos a veces también se convierten en extranjeros, porque tienen sensibilidades distintas, deseos distintos. Y a medida que crecen se van a volver más extranjeros para vos. Y la pregunta que te haría es, ¿cómo alojás esas diferencias? ¿Cómo vas a intentar comprenderlas? ¿O vas a tratar de corregirlas todo el tiempo? En mis trabajos sobre masculinidad suelo insistir en esta idea. Muchos hombres fuimos educados para conquistar territorios, defender posiciones y controlar amenazas. Pero una familia no es un campo de batalla. Una familia debería ser el lugar donde uno puede bajar las armas, relajarse. Porque si todo lo diferente se convierte en una amenaza, terminamos construyendo hogares donde nadie se siente verdaderamente libre para ser quien es. La calidad de nuestros vínculos depende en gran medida de nuestra capacidad para convivir con aquello que no controlamos y que nunca terminaremos de comprender del todo. Entonces, ¿cómo querés que te recuerden tus hijos? ¿Qué te gustaría que aprendan de vos? Muchas gracias por haber llegado hasta acá en este episodio y te espero en el próximo encuentro de Acá Entre Nosotros. Hasta pronto.